Bueno, hola a todos. Mi nombre es Facundo, soy docente de la Cátedra de Psicología Educacional y la idea de este video es doble. En una primera instancia, la idea es que nosotros como docentes pudiéramos aparecer, no, porque nos conozcan un poco, por lo menos, aunque quizás algunos ya nos conocen, nos conozcan un poco las caras y las voces, no seamos simplemente símbolos detrás de una pantalla. Y por otro lado, la idea era hacer una suerte de clase sobre el capítulo 2 del libro Aprendices y Maestros de Juan Ignacio Pozo. El capítulo se llama Las teorías del aprendizaje de la asociación a la construcción. La idea particularmente de hacer una clase con este capítulo puntual se debe a que es un capítulo que está densamente cargado de teoría. ¿No? Pozo comprime una gran cantidad de teoría de la disciplina de la filosofía, como vamos a ver más adelante, en pocas páginas. Entonces, la idea de este video, de esta clase, es poder ir desglosando algunas cuestiones filosóficas, cómo estas cuestiones filosóficas se van conectando con cuestiones psicológicas, y también, obviamente, dentro de tanto nombre y etcétera, ir remarcando lo que nosotros como cátedra nos parece fundamental. Tengan en cuenta también, por favor, que somos nosotros simples docentes universitarios y no somos una suerte de youtubers o algo por el estilo, así que tanto el video, la edición, el sonido de esta clase va a dejar mucho que desear. El aspecto positivo, obviamente, es que ustedes pueden pausar, ver la clase cuando quieran, etc. Bueno, el texto de Pozo, en realidad podríamos dividirlo en 4 partes o en 4 secciones, que es también como va a estar dividido este, este video. ¿Qué es en realidad lo que hace Pozo en ese capítulo? Básicamente Pozo intenta reconstruir las bases filosóficas de lo que Pozo llama las modernas teorías psicológicas del aprendizaje. Es decir, las teorías psicológicas del aprendizaje que hoy en día se encuentran en boga, algunas más, algunas menos, como vamos a ver, como por ejemplo el conductismo o el cognitivismo, dice Pozo, tienen sus bases o toman un montón de fuentes en teorías filosóficas muy arraigadas, ya muy desarrolladas y que en muchos casos tienen muchos siglos de desarrollo. En las primeras 3 partes lo que hace Pozo es hablar de los 3 grandes o 3 diferentes tipos o teorías sobre el origen del conocimiento. En la primera instancia el racionalismo, el empirismo y el constructivismo. Y en la cuarta parte Pozo desarrolla su propia teoría o cómo Pozo se para frente a esto. Bueno, entonces empecemos por la primera teoría, que es el racionalismo. Es interesante que el subtítulo que pone Pozo en el libro. Pozo pone el racionalismo o la irrelevancia del aprendizaje. Y ya con esto Pozo nos está diciendo un montón y nos está hablando de una idea central o de cómo considera el racionalismo al aprendizaje. Ustedes van a ver este cuadro en el capítulo 2, en donde Pozo pone a la cabecera del cuadro como si fuera de alguna manera eh, el creador o el personaje que inició la teoría del racionalismo a Platón. Antes de llegar a Platón, me parece interesante, y para comprender más en profundidad algunas cuestiones, que comencemos por una figura que antecede a Platón. En realidad, el maestro de Platón, que fue Sócrates. Sócrates fue
una figura central en el desarrollo del pensamiento filosófico y también en el desarrollo del pensamiento y del cimiento. Fue una figura central en los cimientos de la cultura occidental misma. Hay algunos autores que comparan la importancia de Sócrates con Jesús, con personajes históricos como Jesús, ¿no? La importancia de Sócrates llega hasta ese punto. Y hay algunos otros que lo terminan desfenestrando totalmente a Sócrates y opinan que más o menos como que la aparición de Sócrates en el mundo fue más o menos lo peor que le pudo pasar a la humanidad, ¿no? Como Nietzsche. La figura de Sócrates es una figura muy interesante porque él de alguna manera no escribe nada. Todos los textos que nos llegan de Sócrates, todas las ideas en realidad que nos llegan de Sócrates, son textos escritos por Platón, por ejemplo, y otros. Esto es algo, no, que la mayoría de nosotros sabemos. Digo la mayoría de nosotros porque nuestro excelentísimo gran expresidente Carlos Saúl Menem, él decía muy seguro que su autor favorito era Sócrates, que tenía las obras de Sócrates en su biblioteca y que eran una obra de consulta permanente para él, ¿no? Bueno. Para hablar un poco de Sócrates y de sus ideas, me parece que es interesante contar un poco su historia para introducirnos en su pensamiento. Resulta que un amigo de Sócrates, llamado Querefonte, un nombre bastante usual hoy en día, fue al oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos era un oráculo muy consultado por los griegos, por los atenienses de esa época, en donde los ciudadanos iban en busca de profecías, de conocimiento acerca del futuro. Y este amigo Sócrates le preguntó al oráculo. Me olvidé de decir que el oráculo en realidad pertenecía al dios Apolo, al, al dios griego Apolo, ¿no? Es el dios relacionado con la música, con los sueños, con la profecía, ¿no? La adivinanza, la sanación, etc. Y cuando este amigo de Sócrates va al oráculo, le hace la siguiente pregunta. Le pregunta al dios, ¿quién es el hombre más sabio de todos? Y el oráculo le responde que Sócrates. Entonces, este amigo de Sócrates va y le cuenta, ¿no? Le dice, Sócrates, pasó esto, fui al oráculo, el oráculo me contó que vos sos el hombre más sabio del mundo. Y él de alguna manera se queda sorprendido, ¿no? Porque él no se consideraba sabio. Todo lo contrario, Sócrates pensaba que estaba lleno de dudas, decía estar lleno de dudas. Pero sin embargo, Sócrates pensaba que el dios no podía estar equivocado, que ese mensaje debía tener algún tipo de, de mensaje de secreto, ¿no? Alguna cuestión oculta. Entonces, para comprobar si esto era cierto, si él realmente era el más sabio de todos, ¿qué hace Sócrates? Sócrates va a ir a interrogar a aquellas personas que creían ser sabios. Me imagino que Sócrates debe haber sido un personaje bastante irritante, ¿no? O molesto en su época. No sé, no, me imagino, o imagínense ustedes que van ahora en cuarentena a comprar un kilo de tomates y se les aparece un tipo vestido en toga, o la versión siglo XXI de lo que sería la toga, no sé bien qué sería, ustedes imagínenselo, y los empieza a interrogar, les empieza a hacer preguntas, ¿no? Les empieza a decir, ¿y para vos qué es la justicia? ¿No? ¿Qué es el valor? Porque Sócrates hacía esto, ¿no?
interrogaba a aquellas personas que decían saber sobre aquello que supuestamente ellos debían saber. ¿Por qué empieza Sócrates? Bueno, Sócrates empieza interrogando a aquellos que siempre se creen los más sabios, que siempre dicen o creen tener la respuesta a absolutamente todos los problemas de la humanidad. Obviamente estoy refiriendo a los políticos. ¿Y de qué le va a preguntar Sócrates, por ejemplo, a un político? Bueno, se supone que un político, decía Sócrates, debía saber acerca de la justicia. Cuando Sócrates interroga al político, se da cuenta de que el político o bien no sabe qué contestar acerca de la justicia o tiene una concepción errada. Entonces Sócrates continúa con su búsqueda, ya la toma más parte como una cuestión existencial, y empieza a interrogar a poetas acerca del arte, a artesanos, a generales del ejército acerca del valor, por ejemplo. Y en esos interrogatorios Sócrates encuentra el mensaje oculto en la profecía del dios. Que era que en realidad mientras los otros creían saber, acerca de lo que fuere, Sócrates era el único que reconocía su propia ignorancia. Y este es un punto muy interesante en realidad, ¿no? Que la sabiduría de Sócrates no pasaba en realidad por una cuestión de contenido o una cuestión teórica o una cuestión cuantitativa, sino porque Sócrates era el único que reconocía sus propias falencias, su propia ignorancia, ¿no? De acá viene la famosa frase, solo sé que no sé nada. ¿A dónde quiero llegar en realidad con esto? Es que Sócrates, al hacer este tipo de interrogatorios, a través de su famoso método mayéutico, que supongo que la mayoría conoce, eh, que básicamente significa dar a luz. Lo que intentaba hacer Sócrates era encontrar o llegar a una verdad, pero una verdad que tenía que ser de tipo absoluto, universal. No podía ser una verdad que funcionara, por ejemplo, para ciertos casos y para otros casos no. Por ejemplo, cuando Sócrates interroga a este general en un famoso diálogo de Platón que se llama Laques, como decía antes, lo interroga acerca del valor. El general empieza a dar ciertas definiciones. Le dice, sí, el valor para mí es tal cosa, Sócrates se lo refuta, entonces el valor debe ser tal otra cosa, ¿no? Como que el valor para Laques estaba circunscripto a ciertas ocasiones, a ciertas situaciones particulares, pero Sócrates estaba tratando de encontrar el valor, ¿no? Con mayúsculas. Esta idea de encontrar una sabiduría, una verdad que sea universal, absoluta y única, se entiende bajo el nombre de conceptos. Eso por un lado, y por otro lado también es importante la idea, que esto vamos a retomarlo un poco más adelante cuando hablemos del constructivismo, que Sócrates de alguna manera no estaba bajando línea cuando hacía estos interrogatorios. No estaba intentando transmitir algún tipo de teoría, sino que a través de este método mayéutico lo que intentaba era que la persona pudiera dar a luz en sí misma un conocimiento que ya traía incorporado. Es decir, que el interrogado por Sócrates tenía que tomar un rol activo en poder llegar a esa verdad. De alguna manera, para Sócrates, todo ese conocimiento estaba guardado en el interior de la persona. Entonces, Sócrates debía de alguna manera ayudarlo a que ese conocimiento floreciera, ¿no? De alguna manera, también la palabra educar va por este lado, ¿no? Educar, etimológicamente significa educir,
sacar de adentro. Mismo para Sócrates, este proceso introspectivo tenía una característica principal, que debía ser mediado a través de la razón. Es decir, el interrogado por Sócrates llegaba a la verdad a través del uso de sus facultades racionales. No lo hacía de cualquier manera, sino siempre mediado por la razón. Bueno, ahora vamos a hacer el pasaje de Sócrates a Platón. Como les comentaba anteriormente, Sócrates fue el maestro de Platón. Platón escribe mucho, generalmente en forma de diálogos, en donde casi siempre pone como uno de sus personajes principales a su maestro, a Sócrates. Platón continúa con algunas tradiciones de su maestro, principalmente esta idea de querer encontrar un conocimiento que sea objetivo, un conocimiento único y absoluto. Pero le hace dos críticas fundamentales a Sócrates y a lo que veíamos antes como el concepto socrático. Por un lado, le critica a Sócrates que él no terminó de aclarar muchísimos aspectos de su concepto, que dejó como muchas cosas en el aire. Y por el otro lado, que Sócrates casi sí siempre este, circunscribía a sus conceptos a cuestiones éticas, a cuestiones morales, como decíamos antes, ¿no? El valor, la justicia, la belleza, el bien, etc. Bueno, pero ¿qué pasa con el resto de las cosas? Dice Platón. ¿Cómo puedo encontrar la verdad en absolutamente todo, en realidad? Entonces, acá es donde Platón introduce su concepto de ideas. Para Platón las ideas van a tener estas mismas características que Sócrates veía en sus conceptos, ¿no? Van a ser universales, van a ser perfectas, van a ser inmutables, etc. Eh, pero lo que dice Platón es que no podemos encontrar ese tipo de conocimiento en el mundo sensible. Básicamente porque el mundo sensible es todo lo contrario a estas características. El mundo sensible, eh, ¿a qué me refiero con el mundo sensible? El mundo que podemos captar a través de nuestros sentidos, ¿no? Lo que vemos, lo que olemos, lo que escuchamos, etc. Este mundo, dice Platón, siguiendo a un filósofo presocrático, Heráclito, este mundo está en permanente cambio. Las cosas nacen, las cosas se desarrollan y las cosas mueren, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero encontrar la belleza como un valor universal, no puedo encontrar la belleza en las cosas sensibles, en las cosas tangibles. Pensemos la belleza, por ejemplo, en una persona. La belleza de una persona es un atributo que está en un momento de su vida, ¿no? Eventualmente la belleza termina desapareciendo. Entonces, es acá donde Platón pone, o es acá donde Platón propone su teoría de los dos mundos. Platón básicamente nos dice que, bueno, como no podemos encontrar estas características, estas ideas en el mundo de lo sensible, en realidad tiene que existir otro mundo en donde se encuentren. Platón va a llamar a este mundo el mundo de las ideas, también el mundo arquetípico o el mundo inteligible. Y como su nombre lo dice, es en este mundo donde se van a encontrar estas ideas que son perfectas. Y estas ideas de alguna manera van a servir de molde, de principio, de arquetipo, ¿no? de molde originario, de estructura originaria, de todo lo que de alguna manera nosotros conocemos en el mundo sensible. Es decir, hay una relación de semejanza entre el mundo de las ideas y el mundo
sensible. Veamos, por ejemplo, con esta idea, con este ejemplo, con esta imagen, acerca del caballo. ¿Cómo, para Platón, ¿no? Básicamente, cómo nosotros conocemos al caballo? ¿Cómo nosotros conocemos a ese caballo particular que estamos viendo con nuestros ojos? Bueno, Platón va a decir que en realidad nosotros conocemos a ese caballo porque en algún momento nosotros estuvimos en el mundo de las ideas, vimos, conocimos a la idea de caballo, ¿no? La idea de caballo con mayúsculas, pero ¿qué pasó? Y acá Platón hace como una especie de explicación medio mítica, ¿no? Dice, nuestras almas, antes de nacer, antes de encarnar en el cuerpo, estaban en el mundo de las ideas, conocieron absolutamente todas las ideas, en este caso también la idea de caballo, pero antes de encarnar en el cuerpo, nuestras almas pasaron por lo que se llama el río del leteo, ¿no? El río del olvido. Entonces, de alguna manera, nos olvidamos de todo lo que vimos en el mundo de las ideas. Pero no nos olvidamos completamente, en realidad. Es como que ese conocimiento quedó latente y ese conocimiento se va a volver a activar cuando, por ejemplo, nosotros nos encontramos con la idea de... Cuando nosotros nos encontramos, por ejemplo, con el caballo particular. Entonces, acá, de alguna manera, volvemos al subtítulo que, que nos mostraba Pozo, ¿no? Que era el racionalismo o la irrelevancia del aprendizaje. Platón nos dice que aprender o conocer, si se quiere, no es más que recordar. De alguna manera, el individuo lo único que tiene que hacer, nuevamente también volviendo a Sócrates, es a través de un proceso introspectivo, a través de un proceso mediado por la razón, poder llegar a esas ideas que ya vienen innatamente en él. Que, como decía antes, ¿no? Una vez las vio en el mundo de las ideas y después este, la- las olvidó. Platón también explica, yo sé que esto quizás suena un poco más abstracto, ahora quizás con esto va a quedar un poco más claro. Platón explica esta idea de sus dos mundos también a través de su famosa alegoría de la caverna. Los voy a dejar con alguien que va a explicar un poco más gráficamente y mejor que yo, me parece, cómo es la caverna y después la Hoy es el comentamos. primer día de clase. Empezaremos por la asignatura más importante, filosofía. Hoy, Platón. Te contaré una historia, el mito de la caverna. Apaga la luz. Siéntate. Oye, esto lo tienes hecho un asco. El próximo día lo quiero limpio. ¿De acuerdo? Siéntate. Mira, esto es una cueva. Dentro de la cueva hay unos hombres, atados por los pies y por el cuello desde hace mucho tiempo. Solo pueden mirar hacia adelante. Detrás de ellos hay un muro. Y más allá del muro, un fuego encendido. Los hombres que mantienen el fuego mueven unas figuras por encima del muro que se proyectan en la pared de la cueva. ¿Lo ves? Los prisioneros piensan que las sombras que ven reflejadas son la realidad, porque es lo único que pueden ver. ¿Me sigues? Uno de los hombres consigue liberarse de las cadenas y sale al exterior de la cueva. El sol le ciega los ojos, pero poco a poco se acostumbra a la luz y descubre que la realidad es la del exterior y no las sombras de la cueva. Iván, mírame.
Mírame. Yo te sacaré de la caverna. A Merlí contando un poco la alegoría de la caverna. En realidad, esta famosa alegoría puede ser interpretada de muchas maneras, o tiene muchas interpretaciones. La interpretación que nos da Platón es la siguiente. Los prisioneros que están en el fondo de la caverna somos todos nosotros, que encadenados como estamos a nuestros sentidos, no podemos ver el conocimiento real, que estaría representado por las ideas, que en la alegoría estaría representado por la figura que están proyectando las sombras. Nosotros solamente vemos las sombras que están proyectando las ideas. Estamos de alguna manera encadenados en un mundo de ilusión, hasta que uno, a través de la razón, despierta y puede ver en realidad que las sombras que estaban proyectadas en la pared, ¿no?, eran en realidad objetos. Esta cuestión también, ¿no?, de salir a la luz, etc. También hay un montón de otras explicaciones, como que, por ejemplo, el prisionero que está dentro de la caverna y puede salir en realidad es Sócrates, como, ¿no?, una persona que llegó a una verdad más elevada que el resto de los mortales de su época. Y lo que le faltó decir a Merlí también es que hay como otro motivo de que en realidad el prisionero vuelve, ¿no? El prisionero cuando sale de la caverna, ve la verdad, vuelve adentro de la caverna y quiere despertar de ese letargo, de esa ilusión al resto de sus colegas que estaban prisioneros ahí. Hay muchas versiones, ¿no? Algunas cuentan que los prisioneros terminan matando a que vuelve e intenta rescatarlos, ¿no? También en alusión a que Sócrates fue acusado en su tiempo de corromper a la juventud y de incorporar nuevos dioses, y bueno, Sócrates básicamente se terminó suicidando con la cicuta, que era el cuadro que veíamos al principio del capítulo, del video, perdón. También, bueno, otra de la explicación podíamos relacionarla con que desde un punto de vista más psicoterapéutico, si se quiere, y que en realidad todos nosotros somos los prisioneros que estamos encadenados a nuestras propias neurosis, y poder salir de la neurosis a través de la psicoterapia, de Jung lo llamaría de un proceso de individuación, ¿no?, y realizarnos a nosotros mismos, sería poder ver la luz. También la versión, como una versión moderna de la alegoría de la caverna, es Matrix. Esto es el Construct, el programa para cargar. Podemos cargar todo desde ropa, equipo, armas, entrenamientos simulados, todo lo que se necesite. ¿Estamos en un programa de computadora? ¿Está tan difícil de creer? Tu ropa es diferente, los cables de tus brazos y cabeza no están. Tu cabello cambió. Tu apariencia es lo que llamamos una imagen residual. Es la proyección mental de tu ser digital. Esto no es la realidad. ¿Qué es real? ¿Podrías definir real? Si te refieres a lo que puedes sentir, puedes oler, puedes probar y ver, real son simples señales eléctricas que interpreta tu cerebro. Y este es el mundo que conoces. El mundo como era a finales del siglo XX. Ahora existe solo como parte de una simulación neurointeractiva que llamamos Matrix. Has vivido en un mundo de sueños, Neo. Este es el mundo, tal cual es hoy.
Bienvenido al desierto de lo real. Creo que en realidad la relación entre Matrix y la caverna de Platón, con lo que acabamos de ver, medio que se explica por sí sola. Después, en el cuadro que nos muestra Pozo, aparece Descartes. Descartes fue otro filósofo revolucionario, ¿no? Contextualmente lo podemos situar entre el pasaje de la Edad Media a la modernidad. De hecho, muchos lo categorizan a Descartes como el primer filósofo moderno, en tanto que deja de darle tanta importancia a la cuestión divina, a la cuestión religiosa, aunque si bien hay pinceladas de esto en la obra de Descartes, está más centrado en el sujeto, en una cuestión más antropocéntrica. Van a ver que el subtítulo que le pone Pozo a Descartes, no, está como pobreza de los estímulos. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, en las meditaciones metafísicas, uno de los libros más famosos de Descartes, quizás alguno lo haya tenido que leer para filosofía. ¿Qué es lo que hace Descartes básicamente en ese libro? Descartes se propone dudar de absolutamente todo. De todo su conocimiento anterior, de todo su conocimiento previo, de todas las certezas y de todas las verdades que él en algún momento pensó que tenía. También por eso muchas veces se lo conoce a Descartes como el filósofo de la duda. Y Descartes hace esto en un primer momento, dice voy a empezar a dudar hasta que en realidad pueda llegar a una certeza de la que no pueda dudar. Y a partir de esa certeza, a partir de esa verdad, voy a empezar a construir, ¿no?, un nuevo edificio teórico. ¿Qué es lo que empieza a dudar? ¿De qué es lo que empieza a dudar Descartes en una primera instancia? Bueno, de los sentidos, ¿no? Nuevamente podemos hacer como el link con Platón. Descartes nos dice muchas veces, si bien no todas las veces, pero muchas veces yo he sido engañado por los sentidos. Hay un ejemplo como muy, muy clásico, ¿no?, que cuando uno va en la ruta y ve la ruta a lo lejos parece que está mojada, o cuando uno pone un remo en el agua, en realidad el remo parece como que estuviera partido, etc. Entonces, Descartes dice, bueno, no puedo basar mi teoría, no puedo encontrar una certeza en los sentidos, porque si bien no todo el tiempo me engañan, me han engañado muchas veces, entonces no puedo confiar. Asimismo, Descartes plantea la idea de que, bueno, también muchas veces los sentidos no me han engañado, pero ¿quién me dice que en realidad no estoy soñando en este momento? ¿Cuántas veces, dice Descartes, yo estuve soñando y no me había dado cuenta de que estaba soñando? En este sentido es muy interesante el concepto de sueño lúcido. No sé si me estoy yendo como un poco por las ramas por ahora, pero les aconsejo que investiguen el concepto de sueño lúcido. Yo he hecho mis 2 tesis en relación a este concepto y es muy interesante y no muchas veces es conocido, así que se lo dejo para aquel que le interese. Entonces, bueno, volviendo al tema, podemos ver que nuevamente está esta cuestión de rechazo de la experiencia sensorial, el rechazo de lo que la experiencia sensorial me pueda dar. Entonces, Descartes en este libro sigue dudando y sigue dudando. No vamos a entrar mucho en detalle porque si no esto se iría para largo. Pero Descartes llega a una certeza, que es el famoso pienso luego existo, ¿no?, en latín cogito ergo sum.
No, Descartes nos dice, bueno, yo puedo dudar de casi absolutamente todo, pero si hay algo de lo que no puedo dudar es de que a través de esta duda yo estoy pensando. Y si yo pienso, de alguna manera, existo. ¿No? Fíjense, de vuelta volviendo a lo que veíamos antes con Platón y Sócrates, esta idea de la importancia de la razón. La importancia de la razón llega a tal punto acá en Descartes que ontológicamente el Descartes estaba existiendo porque estaba pensando. Y era la única certeza que Descartes podía encontrar. Bueno, Pozo también, al final del cuadro, pone a otros autores ya estrictamente en el campo de la psicología del aprendizaje, como Fodor o Chomsky. Fodor creo que más o menos lo comenta Pozo en el capítulo. Y lo que podríamos comentar muy escuetamente de Chomsky, pobre Chomsky, si me escucharía hablando así tan resumidamente de su teoría, creo que me insultaría. Básicamente podemos comentar acerca de la teoría de Chomsky acerca de la gramática universal. No, para Chomsky, todos los seres humanos nacemos con ciertas estructuras lingüísticas que nos permiten aprender el lenguaje. Chomsky más o menos se pregunta cómo es que los niños aprenden tan rápido el lenguaje y cómo es que los niños, obviamente en la mayoría de los casos, aprenden tan bien las estructuras gramáticas que conforman el lenguaje. Entonces es ahí donde mete esta idea de que todos venimos equipados con toda esta suerte de estructuras que nos permitirían acceder a la adquisición, no, aprender el lenguaje de una manera mucho más fácil y mucho más rápida. No, acá en Chomsky de vuelta vemos esta idea, como veíamos antes también en Sócrates, en Platón, esta idea del carácter innato de ciertos conocimientos que nos permiten llegar al aprendizaje. Bueno, entonces, antes ya de pasar al empirismo, a la otra teoría del aprendizaje, podríamos hacer como una suerte de recapitulación y marcar los puntos centrales del racionalismo. Porque de alguna manera Pozo nos comenta que solamente el empirismo y el constructivismo han desarrollado verdaderas teorías del aprendizaje. Como que de alguna manera no le resta importancia al racionalismo. Pero, ¿qué es lo que rescata de alguna manera Pozo del racionalismo? Como veíamos antes, esta suerte de participación activa del sujeto a través, ¿no?, como veíamos, de una suerte de método introspectivo a través de la razón de los conocimientos que uno tiene incorporados. Esto es lo que va a rescatar Pozo del racionalismo. Asimismo, otra idea con la que nos podemos quedar, otra idea central, es esta idea como marcaba Pozo al principio, creo que ahora queda más clara, acerca del rol que cumple el aprendizaje en el racionalismo. Básicamente, el rol que cumple es irrelevante o nulo. Lo único que tiene que hacer el sujeto es acceder a cuestiones con las que ya viene innatamente cargado para poder aprender, ¿no? Simplemente como es.